Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Como ustedes saben, estamos casi en la mitad del curso de Fundamentos de Dietoterapia. Y bueno, el tema de hoy es un tema muy importante y muy interesante porque vamos a hablar acerca del proceso de asistencia nutricional. Este proceso es algo como que van a seguir ustedes toda su vida como nutriólogos y que tienen que saber porque si no lo saben, se los va a cargar el payaso. Entonces, parte de ese proceso es lo que vamos a ver nosotros en esta clase y ustedes van a tener que leer en el tema 6 que está en Blackboard, ya se lo subí a la plataforma. Y es importante que ustedes lo sepan porque la práctica que vamos a hacer en clase va a ser acerca de cómo hacer una historia clínica en formato SOAP. Pero bueno, antes de ello vamos a hablar acerca de este proceso. Y este proceso de asistencia nutricional es un proceso que se hizo en Estados Unidos. Es muy importante porque van a ser pautas que nos van a guiar a nosotros como nutriólogos para poder atender a un paciente de manera nutricional analizando los datos obtenidos en la evaluación que hicimos previamente. Como ya habíamos visto en otros temas, la evaluación nutricional está compuesta de 4 indicadores importantes, que son antropométricos, que son las medidas del cuerpo, bioquímicos, que es la parte de, digamos que de laboratorios, cloro, potasio, sodio, hemoglobina, hematocrito, que nosotros vamos a estar analizando digamos que de manera tangible en el cuerpo del paciente. Los clínicos, que son los signos que presenta el paciente, ya sea de manera carencial, como signos de desnutrición, como signo de bandera, o conjuntivas pálidas en caso de anemia, o en exceso, como podemos ver, a lo mejor circunferencia de cintura mayor a 100 en caso de hombres, por ejemplo, o por ejemplo también podemos ver signos de normalidad, que en este caso pueden ser piel y conjuntivas hidratadas, que eso indica que el paciente está bien nutrido, ¿ok? Este proceso, como les decía, lo hizo la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos y está compuesto como cualquier tipo de sistema por factores internos y factores externos. Como factores externos tenemos los que están en color azul alrededor de este círculo, como ustedes pueden ver, que es el marco de la consulta, es decir, todo lo que es el contexto en el que se desarrolla la consulta de nutrición, ya sea a nivel hospitalario o a nivel ya institucional, como a lo mejor una consulta externa, por ejemplo, o una interconsulta hospitalaria. También el sistema de cuidado de la salud, es decir, si estamos en una institución pública o privada. Obviamente sabemos que en caso de México las instituciones privadas tienen más presupuesto y más instalaciones o mejores equipos que la parte de las públicas, ¿ok? Entonces obviamente tenemos que adaptarnos a esas partes, ¿no? O sea, en qué saber, por ejemplo, hacer en una cuestión privada y qué hacer en una cuestión pública, por ejemplo, ¿no? También el sistema social y la economía influyen mucho porque, por ejemplo, estamos en un sistema capitalista en el cual hay una cierta división de bloques entre pobreza extrema, pobreza, nivel medio y nivel de opulencia alta. Obviamente vamos a nosotros ver que va a depender mucho lo que los alimentos que sean consumidos por los pacientes sean en exceso o sean deficientes, o la calidad en este caso, ¿no? Porque podemos ver que a lo mejor comunidades pobres puedan tomar Coca-Cola siempre, o puedan comer gansitos o palomitas siempre, y a lo mejor porque les cuesta más barato que a lo mejor comer carne, ¿no? O un pedazo de pollo, o peor aún pescado, ¿no? Que es más caro, ¿ok? Y también tenemos factores internos que ya nos corresponden a nosotros como nutriólogos, como en este caso código de ética. Como ya sabemos, un nutriólogo que no tiene conductas éticas es aquel que no sigue la normativa del hospital o de la institución en la que está trabajando, y también que no sigue las normativas que indica el Colegio Mexicano de Nutriólogos, en este caso, que hablan acerca de dar las recomendaciones nutricionales adecuadas dependiendo de su estado de nutrición, estado de salud, y también dependiendo de la situación económica del paciente. También que el nutriólogo conozca mucho de nutrición, o que conozca lo suficiente para poder atender al paciente, porque de lo contrario podemos caer en ciertas negligencias que obviamente van a ir en contra de la ética y bueno, obviamente van a poner en problemas al nutriólogo, ¿no? También las habilidades y competencias, no es solamente que conozcas o que sepas mucho de teoría, sino también que lo sepas aplicar en la práctica, tanto en la forma en la que mides al paciente o manejas la antropometría, o también en la forma en la que indicas una dieta para el paciente. También es importante el pensamiento crítico, porque va a ser aquel que nos va a indicar cómo vamos a tratar al paciente, qué diagnóstico le vamos a dar a ese paciente, y de ahí el abordaje, ¿ok? También la colaboración y comunicación con el equipo de salud, porque como nosotros, como sabemos, pues trabajamos bajo un sistema interdisciplinario en los hospitales o en las clínicas. Obviamente nosotros dependemos de lo que el médico haga o las enfermeras para poder trabajar de manera adecuada. Y obviamente la práctica basada en evidencia. Esta práctica basada en evidencia es todo aquel documento, ya sea artículo científico o guías basadas en evidencia como las de la ADA o ASPEN y ESPEN, que nos van a ayudar a poder asignar un buen tratamiento nutricional al paciente porque ya está clínicamente comprobado, ¿ok? Si realmente no hacemos eso, estaremos cayendo en empirismos o en acciones como por lo que se me ocurrió. Entonces no, tenemos que ser éticos y ir por la misma línea, ¿no?
Y bueno, como ya vemos aquí en la parte del centro, tenemos los procesos de evaluación nutricional, que son los 4 que vamos a ver nosotros en clase, que es evaluación nutricional, diagnóstico nutricio en formato PES, que es lo que van a ver ustedes en la lectura que van a leer en la plataforma, la intervención nutricional, que es todo aquello que nos va a ayudar al momento de tratar al paciente, tanto desde la parte de evaluación como hasta la parte de darle la dieta correcta y al final darle el seguimiento como la parte del monitoreo. ¿Okay? Todo eso lo van a ustedes a ver en la cuestión de su plataforma, en la lectura del tema 6, para que al final podamos tener una buena relación paciente-nutriólogo. Que les agradezco mucho, lean mucho su plataforma para que nosotros en clase podamos distinguir bien todo lo que los elementos del proceso de asistencia nutricional. Muchas gracias, hasta luego.